tal? Bienvenidos a una emisión de Cartografía Escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy estamos acercándonos nuevamente a las ventanas creativas de todas las creadoras y creadores de la región y de este país. Y hoy me da muchísimo gusto conversar con Bárbara Collio. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto, al fin nos encontramos. Al fin nos encontramos y de verdad que es un gusto poder llevar a cabo esta conversación porque Ujú. seguro que estará llena de información, de ideas, de experiencias y yo creo que a mí me parece la primera pregunta y tengo que aprovechar. A ver, Desde la dramaturgia y la dirección, ¿cómo llegas? Porque encontramos a Bárbara Collio, creo que muchas veces desde la dramaturgia, ¿no? Tus letras han traspasado fronteras, han estado en muchos países, ujú. pero también te encontramos en la dirección. ¿Cómo llegas a estos dos ámbitos? ¿A cuál llegas primero? ¿Llegaste igual? Llegué igual en Tijuana, justamente, ¿no? Yo creo en el creador integral, o sea, yo no me defino como alguien que hace una cosa y luego hace otra, yo hago teatro, genero teatro, hago que surja el teatro, lo llevo a escena y entonces lo primero que empecé a hacer en el teatro fue actuar, porque pues siempre es como la primera puerta, ¿no? Cuando algo te llama la atención, el teatro me llamaba la atención, pues lo único que había, la única posibilidad que existía era, pues, entrar a actuar, ¿no? Entonces entras por ahí y empiezas a conocer. Eh, justamente en Tijuana se da también un movimiento, conoces a gente, te vas uniendo con la banda, y entonces había como una gran necesidad de contar nuestras propias historias. Queríamos hacer teatro, queríamos montar obras, pero pues lo que había era como raro, ¿no? Era de un México que no nos pertenecía mucho, del que nos sentíamos turistas un tanto en Tijuana. Entonces empezamos a escribir nuestras propias historias y pues no nos bastaba con solamente escribirlas, sino las que teníamos que llevar a escena. Y entonces yo me acuerdo que había un festival en San Diego, Crossing Borders o algo así, y nosotros estábamos en Tijuana, nos íbamos a San Diego, conseguíamos las cosas en las tiendas de segunda. Eh, Hice un trabajo, y bueno, viene a cuento porque un monólogo, el primero que escribí, Teoría y Práctica de la Muerte de una Cucaracha sin Dolor, la monté, es un texto mío, lo monté, lo dirigí, con Carlos Valencia como actor, y lo hicimos arriba de un café. Un día fuimos a un café, a tomarnos un café, tal cual, y por curioso subimos, y en la parte de arriba no hacían nada. Entonces se nos ocurrió proponerles que si nos prestaban esa parte de arriba, y entonces como el monólogo se desarrollaba dentro de un departamento y el café en sí era una casa, la parte de arriba era pues una casa, un departamento, y ahí no sé cómo lo logramos. Todo el mundo nos ayudó. Yo creo que alguien nos prestó las sillas, alguien nos prestó cualquier cosa. Y lo montamos ahí. Realmente nos fue muy bien. Nos fue muy bien con ese monólogo. Y lo saco a cuento porque es un monólogo que se ha estrenado, yo creo que unas 25 veces. Lo han montado por todas partes. Yo jamás lo volví a montar hasta ahora, en confinamiento, en un proyecto con Perú, con Alex Pedemonte, que es un actor que vive en Perú. También surgió la idea de hacerlo y lo hicimos a distancia. Yo lo dirigía desde aquí, desde México, y él lo hizo en Perú y lo vamos a estrenar ahora el 15 de octubre. Claro, el producto es una videocreación, pero para mí, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho, para mí lo fascinante es el poder de crear otros mundos, de crear personajes, eh, de eso, de echar mundos a rodar Wow. al mismo mundo. Pues muchas veces también es necesario llevarlo a escena. Y entonces, curiosamente, la gente piensa que empecé a dirigir hace poco, pero realmente lo que hice primero fue dirigir. Yo empecé a dirigir antes de escribir teatro en Tijuana. Luego lo dejé de hacer. Como por 10 años me dediqué a escribir por una decisión mía, porque quería clavarme realmente en la escritura. Y luego dije, bueno, ok, Ah, vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces, la primera dirección que hice después de mucho tiempo
después de unos 10 años, fue Vuelve cuando hayas ganado la guerra, que justamente fue el texto que ahora se hizo la lectura con unos actores bien padres que estuvieron ahí. Claro, y a mí me parece muy interesante justo esto que me dices, ¿no? La concepción del creador integral, ¿no? No un creador que se fragmenta, Claro. ¿no? No este creador, porque muchas veces, sobre todo creo para las creadoras jóvenes, los emergentes, a lo mejor los que aún estudian, ¿no? A veces hay como una etiqueta, que hay como una imposición de etiquetas, de no, solo tú tienes que hacer una cosa o la otra, y me parece que esta experiencia de la que hablas, de no, a ver, hay que empezar a fortalecer nuevamente esa idea de la creación integral, ¿no? Para desmitificar esta idea de que tienes que dedicar solo a algún elemento, a menos que, como dices, ¿no? De una manera yo me quiero clavar en la dramaturgia un rato y me meto ahí, pero creo que de alguna manera los ángulos siempre se van a enriquecer mucho más si empiezas a explorar un camino o el otro. Y en ese sentido, Bárbara, me llama también mucho la atención como la necesidad creativa, ¿no? Es decir, estas historias que no les hacían sentido, ¿no? A lo mejor en ese momento para unas personas en Tijuana que querían hacer teatro, ¿cómo los lleva uno a generar sus propias historias y dos, a la exploración de nuevos espacios? Porque yo entiendo que cuando te acercas a este café y todo, probablemente fue ¿cómo? ¿No lo van a hacer en un teatro? ¿No? No sé si se enfrentaron de alguna manera con por qué va a ser en otro espacio. Es que a mí siempre me ha intrigado mucho la indagación en el espacio escénico y el espacio dramático. Para mí son dos factores fundamentales e incluso en mis obras, en el texto mismo, siempre el espacio dramático está trastocado, está muy en contraste con el afuera, con lo que no se ve. Y, y creo que yo manejo esta teoría de que realmente todas mis obras se pueden hacer con buenos actores y 3 sillas. Y pongan las sillas donde quieran, pues, ¿no? Un ejemplo de ello fue Cuerdas. Antes de que yo dijera esto, Cuerdas se ha montado unas 10 veces en distintos países y siempre son 3 buenos actores y unas sillas o unas maletas y tan. Aunque todos los espacios dramáticos que se van desarrollando en Cuerdas son espacios muy complejos, ¿no? Si uno quisiera hacerlos escénicamente, que ya lo hicieron. De hecho, ya hicieron un súper montaje con no eran 3 sillas, eran mucho más que eso. Pero creo que en Tijuana en ese momento, en los 90, hicimos muchas cosas que para nosotros era como muy natural y que luego yo empecé a ver aquí en la Ciudad de México y era así como, wow, ¿no? Lo que están haciendo y yo, ay, eso lo hacíamos allá, ¿no? Claro. Incluso me acuerdo que se habilitó como un espacio en el estacionamiento del Secut, que era una bodega donde tenían 3 fierros puestos y me acuerdo que Edward Coward, Héctor Jiménez y tal, o sea, una bandita se apropió de ese espacio, pidieron permiso para apropiarse de ese espacio, que era, de verdad, ahí está en el estacionamiento. La última vez que fue el Secut pasé porque me dio como una nostalgia y está una reja y están, no sé, 3 llantas ahí puestas. Y ahí se hizo un foro. Claro. Entonces, sí, porque siempre el gran problema para producir teatro es el dinero. Y más ahora, pero bueno, siempre ha sido cómo pagamos una renta del teatro, cómo le pagas a los actores, cómo pagas, porque cuesta. Y para el que no sepa, hacer teatro cuesta bastante. Y todos los que lo hacemos tenemos una nómina y tenemos que cobrar, ¿no? Pero dentro de todo eso, creo que la gran escuela fue siempre el hacer. O sea, el hacer. Vamos a hacer. Bueno, justo este foro del que hablas, que se convirtió, creo, después en el foro del Centro de Artes Escénicas del Noroeste, del CAEN, ¿no? Es decir, a mí me tocó todavía tener prácticas en el CAEN, estoy hablando del 2005, es decir, todavía, es decir, un foro que estuvo seguramente más de una década, ¿no? Y que fue seguramente, pues, el semillero de muchas obras, propuestas, prácticas escénicas. Ahí, ¿no? Es decir... Yo no sé si duró tanto tiempo, ¿eh? Digo, no me acuerdo, pero no creo que haya durado 10 años. O sea, el del estacionamiento, no creo. Yo lo que veo como una constante a destacar es de que todos estos nombres que te estoy mencionando ahora, ¿no? Que estábamos en los 90 en Tijuana haciendo teatro,
muchos emigramos. Claro. Muchos nos fuimos, estamos acá en la Ciudad de México y me llama la atención que esa formación que tuvimos de hacer, justo de hacer, más allá de clases, más allá de cualquier cosa, sino esta cuestión de hacer, pues la verdad es de que en esta ciudad tan difícil nos ha ido muy bien. O sea, cada uno ha destacado muchísimo en lo que hace, ¿no? Y creo que también es porque llegamos con una energía de, a ver, aquí hay esto, aquí hay el otro, aquí, ok, lo vamos a hacer, sabemos cómo resolver, sabemos hacer cosas. Justo esta visión del creador integral de teatro, que ni siquiera teníamos ese concepto en la cabeza, era simplemente pues porque era lo que había, es lo que hay y con eso lo vamos a hacer. Y pues justamente como estamos ahora también en medio de una pandemia, donde todo un camino trazado que había para producir teatro se fumó. Entonces hay que volver a empezar y hay que volver a juntar las piezas con lo que hay ahora para seguir haciendo teatro. Claro, se forjó un carácter en el hacer, como dices, ¿no? Que independientemente de las circunstancias o los contextos, les permitía resolver, ¿no? Y esto que me hablas de cómo después migraron, por ejemplo, en tu caso, a la Ciudad de México, pero veo cómo esta parte en Tijuana, ¿no? Este periodo, este episodio que nos cuentas, pues habla de que forjó un carácter, como dijiste, ¿no? Llegaste y viste, dijiste, cambiaste, moviste, así, pero tiene que ver entonces un poco con esta primera, tú reconoces, digamos, ese episodio en Tijuana como un paso previo a la Ciudad de México que forjó algo. Pues bueno, previo a muchas cosas. Yo creo que la existencia del Centro de Artes Escénicas del Noroeste, que era como, después del DF, estaba la Universidad de Jalapa, que tenía mucha fama, pero está muy lejos. Era el único otro centro descentralizado de capacitación teatral. Entonces, más allá de lo que sucediera allá adentro, fue un punto de reunión. O sea, fue un punto de coincidencia. Entonces, por ejemplo, ahí conocí a Hugo Salcedo, que bueno, se nos ha hecho esta estrella fulgurante del Teatro Nacional, pero bueno, ahí estaba Hugo, estaba Ignacio Flores de la Lama, que ahora también está acá, curiosamente haciendo lo mismo que hacía en el CAEN y también con mucho éxito. Yo creo que la coincidencia, el momento fue muy bueno. Y para mí, por ejemplo, yo en Tijuana fue donde empecé a escribir teatro. Yo ya había dirigido, yo ya tenía un grupo independiente en Mexicali con el que montaba obras pequeñas y demás. Por eso digo que empecé primero dirigiendo antes de escribiendo. Y en Tijuana fue donde empecé a escribir. En Tijuana fue donde empecé a escribir y fue donde me di cuenta que realmente eso era lo que me llamaba. A mí la actuación, o sea, sí me gustaba, pero no le hallaba. O sea, no me gustaba que me dijeran qué hacer. ¿No? Y luego no había buenos directores, sinceramente. Los directores no leían el texto, lo recortaban, era un show. Entonces, la verdad, no me hallaba con todos esos directores que estaban en Baja California, tampoco me gustaban. Y pues eso, yo quería armar mis propios mundos. Entonces, fue así que empecé a escribir en Tijuana y fue donde me di cuenta que, o sea, esa era mi onda. O sea, esa era, de todo lo que puedes hacer en el teatro, yo elegí dedicarme a escribir, a crear. Y cuando digo escribir y crear, implica eso, escribir y crear, escribir y montar y dirigir y hacer y producir, porque también soy productora. Ahora, ¿no? Te digo, ahora tengo demasiados títulos, pero es lo mismo que hacía hace 20 años allá, ¿no? Sí, lo que pasa que pues, ahora los títulos son importantes. Y ahí fue donde empecé a escribir y ahí fue donde decidí marcar mi destino hacia eso. De ahí fue que ya decidí irme a estudiar a España con Sánchez Sinisterra, que en ese momento era absolutamente la mejor opción para estudiar dramaturgia en lengua española. Y hasta la fecha creo que Sánchez ha sido un tipo que ha
marcado generaciones y generaciones de dramaturgia alrededor del mundo. También la guía de Hugo Salcedo en su momento, cuando fue mi maestro en el CAEN, y de ahí quemé naves, o sea, después de Tijuana, porque en Tijuana no quemé tantas naves, me fui así como, ahorita vengo, voy por cigarros, ¿no? O sea, me fui rápido. Pero ya cuando fui a España, sí, ya quemé naves y ya mi objetivo era realmente aprender a escribir. Yo no quería que me dijeran, ah, eso está bien, está mal, está bonito, está feo. Yo quería la ciencia detrás de la dramaturgia y ya me fui a estudiar a España, luego me fui a una residencia en Londres y luego ya poco después me vine acá a vivir al DF y también así, ahorita vengo y ya llevo aquí creo que 17 años. Ya fue muy tardado esa ida por los cigarros a la ciudad. ¡No fumo! Lo que pasa es que no fumo, por eso he pagado. Y ahorita que me decías esto de en la búsqueda de esta ciencia detrás de la escritura, ¿has encontrado metodologías o técnicas que hablen de esta ciencia? ¿Has ido construyendo tu propia ciencia en la escritura de textos dramáticos? Claro, yo creo que todo creador vas desarrollando tus propias herramientas, tu propio estilo, tu propia voz, vas desarrollando sobre todo tus puntos de vista. No hay fórmulas para escribir, no hay métodos para escribir, pero sí hay muchas cosas con las cuales hay que jugar, hay que fijarse, hay que aprender a manejar, hay que poner oído y ojo. Aprendes también el no conformarte con una primera cosa, el ser más preciso, el pulir el trabajo, lo que es la profesión de escribir, ¿no? Es dura, es muy satisfactoria, pero requiere mucho tiempo y requiere mucha dedicación. Y claro, bueno, ya a estas alturas, uno no lo va reconociendo desde un principio, pero ya a estas alturas, si miro atrás, ¿no? Puedo ver y analizar ciertas cosas que están clavadas en mi obra, desde la primera hasta la última, que hacen todo un path, ¿no? O sea, un camino de indagación muy personal que me ha llevado a ciertos resultados, ¿no? Y ahorita yo también a estas alturas me siento como con toda la plenitud de poder compartir ese conocimiento y poder poner en la mesa con jóvenes creadores también, al menos lo que yo he aprendido en la experiencia, ¿no? Yo lo que enseño, porque bueno, ahora también soy maestra, es lo que yo he aprendido, es lo que yo sé. Yo no puedo enseñar algo que no sepa. Son caminos que he recorrido y eso es lo que trato de transmitir a mis alumnos, que ahora, bueno, soy profesora en la UNAM y también en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y en estos caminos, ¿reconoces algún común denominador? Es decir, algunos, no sé, temas, algunas metodologías que dices, creo que, como dices, estaban en mi obra 1 y en mi obra última, es decir, algunas cosas que son en común. Y está muy cabrón, fíjate, porque justamente, no, es que ahorita estoy en la época revival, totalmente. Hasta que tú me estés entrevistando desde Tijuana es súper revival todo. Porque resulta, déjenles cuento, que creo que ese concurso se hizo solamente como 3 años, o no sé, pero hubo un concurso de dramaturgia en Tijuana que era de la UABC, del Secut y del CAEN. Eran esas 3 instancias. Entonces, el primer concurso de dramaturgia que existió en Tijuana me lo gané yo, con una obra que se llama Ventana Amarilla. Y bueno, se hizo un libro súper kitsch. Ahorita a ver si te lo enseño, pero un libro súper kitsch. Se hizo un montaje, bla, bla, bla. Bueno, el caso es de que por azares del destino esos libros están en las bibliotecas, alguien lo encuentra, alguien se enamora de la obra y se va a estrenar el año que entra aquí en México. Entonces, qué miedo, qué miedo. Porque sí es, ¿no? O sea, qué miedo, o sea, ir a ver una obra que escribiste hace, ya no quiero decir cuántos años, pero muchos. Y tuvo un equipo trabajando, traen un concepto acá, y es algo que, se los juro, fue mi primera obra larga, porque escribía como obras cortas, pero mi primera obra larga.
se llama Ventana Amarilla. O sea, a raíz de eso, pues la volví a leer y la estaba leyendo y estaba yo tirada de la risa, porque dije, Dios mío, de mi santa vida, o sea, las mismas manías que tengo hasta ahorita, esto del espacio, o sea, en Ventana Amarilla, desde el título, son tres personajes que están viendo a través de una ventana una serie de cosas, ¿no? Entonces, es lo que te digo, esta dicotomía entre los espacios, entre el interior y el exterior, o sea, está eso ahí que hasta la fecha, en Julieta tiene la culpa, que al rato vamos a hablar de ella, también hay una gran disección de los espacios dramáticos y yo eso obviamente ya lo identifico como ya una marca en mi trabajo, una obsesión, ni siquiera les sé decir nombre, porque yo siempre es en lo primero que pienso. Y cuando alguien, un dramaturgo no piensa en eso, es ¿por qué no piensas en eso? Es muy importante, ¿no? Pero ya, es una... es un contraste de espacios físicos, de espacios donde habitan los personajes, pero y que tiene que ver mucho con la frontera, Ramón. Exacto. O sea, tiene que ver muchísimo con tiene que ver mucho porque yo soy fronteriza. O sea, yo nací a 3 cuadras de la línea. O sea, siempre supe que había un espacio al que yo cruzaba y venía, y cruzaba y venía, y el cielo desde mi casa, la mitad era gringo y la mitad era mexicano. Entonces, esa noción con la que uno nace en la frontera, de los cruces de espacios y de las fronteras, finalmente una ventana siempre es una frontera, claro, entre un espacio y otro. En Julieta tiene la culpa, también hay una frontera que es una puerta, y es cruzar, poder cruzar la puerta. De hecho, el eslogan es cruza la puerta. Claro. Entonces, es esa cuestión y que yo a estas alturas creo, repito mucho lo de a estas alturas porque es importante marcar que ahorita ya te puedes analizar a ti misma, ¿no? Antes no, estás haciendo y no quieres ni siquiera saber por qué estás haciendo las cosas. Las haces y ya, ¿no? Pero ahorita sí ya puedo sentarme a ver mis obras y analizar también mi propio trabajo, discutir sobre él. Y hay esta constante, el cruce de las puertas, el cruce de las ventanas, el cruce de horizontes, los territorios fronterizos. Esa ha sido una constante en mi trabajo de día 1 y contando. Justo eso te iba a preguntar, porque de alguna manera cuando hablabas de los espacios y del interno y lo externo, ¿no? El afuera, el adentro, y te iba a decir, ¿cómo eso tiene que ver con las fronteras? Y justo claro, dijiste, ¿no? Finalmente, yo no conocía este dato de que estabas viviendo prácticamente en mi cielo, México, Tijuana, ¿no? Y cómo vivir tan cerca. Esto de alguna manera ha marcado entonces seguramente parte de tu trabajo de escritura dramática. ¿Y considerarías que también en tu trabajo de dirección, es decir, cómo convives con eso cuando tomas decisiones creativas? Fíjate que me he padecido a mí misma porque muchos directores, también así cuando van a dirigir mis obras, es ¿qué te pasa? ¿Cómo haces? ¿Cómo quieres que haga esto? Yo, pues no sé, es tu problema, así está escrito, tú hazle como puedas, ¿no? Y a la hora que yo tengo que dirigir mis obras es, la madre, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Por ejemplo, Instinto, que fue una obra que fue muy, muy exitosa acá, la monté en el 2017, acaba de tener sí, en el 2019 tuvo una segunda temporada. Ganó el premio, gané el premio por esa obra como autor nacional en plena pandemia, o sea, me lo trajeron aquí a la puerta de la casa el premio. Sí. Entrega a domicilio, fue. Sí, o sea, no, yo andaba en shorts, o sea, ¿dónde está el amor de estas cosas? Bueno, por ejemplo, eso más allá de un espacio físico habla de una como dimensión temporal. Son 4 personajes que están en el Costco con su carrito comprando cosas y de repente algo surge en un pasillo donde estos 4 personajes coinciden, donde cruzan sus miradas y entonces el tiempo se disasocia de un tiempo normal y entonces toda la obra sucede en ese instante en que están cruzando sus miradas, ¿no? Y entonces el espacio, que últimamente trabajo mucho como directora con Mario Marín del Río, que a mí me parece un gran escenógrafo,
además que me divierto mucho trabajando con él, y tiene una visión también siempre que de lo sencillo le da un toque de ser extraordinario. Lo ordinario lo puede hacer extraordinario con un pequeño twist, ¿no? Entonces, hicimos mucho cómo iba a ser ese espacio, cómo íbamos a manejar la luz también de ese espacio para poder disasociar el tiempo y poder dirigir la obra, y que duraba 1 hora, y toda esa hora supuestamente sucedía en este instante. Entonces sí es un trabajo visual también. Creo que dirigir es un trabajo visual, es poner, es como un Frankenstein, ¿no? Yo escribo y se me ocurre cualquier cosa y la pongo, pero a la hora de hacerlo en escena, sí es otro trabajo eh, difícil. Y yo sí me he padecido a mí misma. Eso es muy interesante que lo digas desde la directora Bárbara, ¿no? Que padece a la dramaturga. Sí, es que los directores siempre me dicen, pero ¿cómo quieres que haga todo eso? Ay, no sé. Y por ejemplo, yo sabía muy bien que Instinto, yo no conozco un director que hubiera podido dirigir esa obra, ni que le hubiera interesado dirigirla, no que no hubiera podido. A un director que le hubiera interesado dirigir esa obra, una obra muy exigente, y además una obra muy difícil de comprender. O sea, yo simplemente para escribirla me entrené durante 2 años para correr un maratón, y lo corrí. Y mientras corría el maratón, iba resolviendo el texto de la obra, porque la obra trata de correr. Y entonces esa sensación que tú tienes cuando vas en el kilómetro 20 y dices, ya no puedo más con mi existencia y tienes que seguir, todo eso tenía que ver mucho con el texto, pero también tenía que ver mucho con el montaje. Por eso duraba 1 hora, porque era sumamente exigente, preciso y agotador. Y, y no sé quién lo hubiera querido hacer más que yo. Entonces ahí también ligo con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿cómo ligas la dramaturgia con la dirección? Porque lo que yo quiero hacer es ese mundo. Yo lo que quiero crear es ese mundo. Quiero echarlo a rodar, ¿no? Y hay mundos con los que sí me quedo yo. O sea, hay obras que escribo y digo, esta es para mí, esta la voy a dirigir yo. Y hay otras que no. Hay otras que digo, igual en un futuro me la he hecho, pero que siempre le sale por ahí un cómplice, ¿no? Para hacerla. Para montarlos. Y justo este último ejemplo me parece que es el más claro de cómo es echar a andar mundos, ¿no? Porque los echas a andar literalmente desde la escritura dramática, pero también desde la escritura espectacular, ¿no? También desde la escritura de la escena. Y la pregunta que casi era obligada enseguida era, ¿cómo eliges las piezas que tú vas a dirigir, ¿no? Y que tú escribes, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con textos que de alguna manera, no sé, por ejemplo, esto de que te hayas preparado 2 años para un maratón, ¿no? Era casi como de manera consecuente que tú lo ibas a dirigir, ¿no? Es decir, parecía una... ¿Quién le iba a echar más ganas? O sea, ¿quién se le iba a ir el bofe en hacerlo? A mí, nadie más que a mí, ¿no? Y bueno, aquí también es importante, lo digo para todos los jóvenes escritores y los jóvenes dramaturgos, porque es una pregunta que me hacen constantemente, ¿no? De que, ay, pues, ¿cómo le haces cuando el director no te va también tu obra y no te gusta y tal, ¿no? Digo, pues para empezar, el que decide quién va a dirigir tu obra eres tú. Tú lo decides y se quedan así con su carita de, no, es que me van a hacer el favor. Y yo, no, ni madres, nadie te va a hacer el favor. O sea, el que decide quién monta tu obra eres tú, porque tú tienes que dar el permiso de hacerlo. Tú tienes que dar el permiso de licencia de uso de tu obra para que alguien la dirija. Y si tú das ese permiso, tú estás eligiendo al director. Y si tú das ese permiso y das esa licencia, te asumes tus decisiones y sigues. Ya después, si te gusta o no te gusta, es tu problema. Pero la decisión de hacer una complicidad artística con alguien para montar tus obras, esa decisión está desde que das la licencia de uso. Claro. Y ya de ahí, si te gusta o no te gusta, lo que suceda ya es parte del trabajo, ya es parte del oficio y es algo que hay que aprender.
también a vivir. Claro, claro, ¿no? Se convierte en una complicidad que, bueno, ya la asumieron ambos, ¿no? En este caso, Ujú. la dramaturgia y desde la dirección y que, bueno, llevará a distintos puertos. Hablando de Julieta tiene la culpa, cómo afrontaste ese proceso creativo? Es un proceso en el que, como estamos hablando ahorita, escribes y diriges, ¿cierto? Es un proceso que está ahí todavía latente, todavía no cruza la puerta, pero casi está. Porque nos quedamos así, Casi claro. se quedaron a nada, pero ¿qué hubo en Julieta tiene la culpa que dices, ese es un texto que escribo y que quiero dirigir? Es que hay textos que de verdad, o sea, cuando los estoy haciendo es que no es que sean mejores que otros ni nada, pero hay algo que a mí me engancha y que lo veo, o sea, puedo ver el montaje, puedo verlo en escena tan bien, que digo yo, bueno, ¿y qué necesidad de andar viendo quién lo hace, no? Si lo tengo tan claro. Y es en ese momento en que decido tenerlo. Además que es una obra que de verdad a mí me encanta, me gusta muchísimo. Eh, y el proceso de montarla ha sido de verdad, para empezar, poder producirla nos llevó yo creo que como 2 años también tratar de conseguir el dinero para hacerla. Eh, ya una vez consiguió el dinero, pues, ¿no? El elenco como que siempre estuvo, el elenco fue como muy natural, ¿no? Fueron las que siempre tuve en la cabeza y son ellas, y hasta la fecha siguen siendo las mismas, ¿no? Eh, Verónica y Carmen. Y Sofía fue un gran hallazgo también que como tres nos votaron, porque luego eso hacen, que dicen que sí y luego a la hora siempre no. Entonces nos lanzamos a la búsqueda y me acuerdo que las chicas, tanto Verónica como Carmen, me dijeron, no te preocupes, va a llegar la indicada. O sea, las demás se fueron para que llegara la indicada y llegó Sofía en un casting que hicimos. Y entonces fue un proceso de ensayo sumamente rico, sumamente enriquecedor, sumamente generoso de todas las partes. Eh, yo también ya tengo un equipo de gente con la que trabajo, como con Sheila Flores, mi productora, Ivonne Márquez, la asistente, bueno, Mario, Marín en la escenografía, Rodrigo Castillo en la música. Suelo trabajar mucho con Matías Gorlero, en esta ocasión está Xochitl González, porque también yo quería probar algo muy específico con la iluminación en esta obra. Y entonces se hizo como una familia creativa muy sólida, que realmente ha sido una bendición que justamente fuéramos nosotros bueno, estar juntos a este trancazo que hubo del confinamiento, del cierre de los teatros. Si Gatell se hubiera esperado una semana en hacer su anuncio, sí hubiéramos podido estrenar en Tijuana, ¿no? Bueno, yo me quedé con mis vestidos de estreno colgados allí, o sea, comprados y todo. Yo ya no sé si me quedan. Y, imagínate, me quedé con los dos vestidos, porque yo un vestido para Tijuana y otro para la Ciudad de México, mis estrenos, ¿no? Pues ya no sé si me quedan los vestidos, ahí se quedaron, nunca me los puse. Nos quedamos con todo listo. Ha sido como entrar en un suspenso, pero siempre nos hemos mantenido ligadas como por un hilo de complicidad, de generosidad y sobre todo de amor a la obra. Creo que lo que nos tiene a todos ahí es el amor que le tenemos a la obra. Creo que es un texto importante, creo que es un texto muy poderoso y que exponemos cosas y que yo al menos de mi parte, como autora, digo cosas, expongo cosas con toda la convicción y con toda la boca llena de pasión y de certezas, como no lo había hecho antes. Entonces, para mí es una obra muy, muy importante que ahí está, que ya iremos algún día, Ramón. Ya la esperaremos y veremos el estreno acá en Tijuana seguramente. ¿Y de qué trata Julieta tiene la culpa? Es decir, ¿qué nos puedes decir de Julieta tiene la culpa? ¿Cuáles son las líneas? ¿Hacia dónde va? Pues mira,
¿no? Me preguntabas entre la primera obra y la última, que no quiero decir última, quiero decir la más reciente publicada, ¿no? Pero te hablaba del libro de Ventana Amarilla de Tijuana, super kitsch. O sea, ¿qué es esto? O sea, está buenísimo, ¿no? 25 pesos, ¿no? Súper, o sea, y es la primera publicación que se hizo el Centro Cultural Tijuana, del CAEN, de la UABC, del ICBC, también estuvo involucrado. Y bueno, y con fotos, es el texto y tiene creo que por ahí unas fotos del montaje o algo así. Entonces, fíjate, esta es la primera. Y este es el libro de la última. Encuentre usted los parecidos. Me acabo de dar cuenta de esto. Es la primera vez que los pongo juntos. ¿Cómo? ¿No lo sabías? ¿No fue un Te lo punto? juro que no hasta ahorita. Hasta ahorita que me preguntaste, Julieta tiene la culpa, dije, le voy a enseñar este. Y dije, ay, de una vez me llevo Ventana Amarilla y los estoy viendo. Wow. No O sea, puede. parece un ciclo así, ¿no? Pero, o sea, ¿qué onda? O sea, la diseñadora, Ivette Valenzuela, le voy a enseñar, o sea, jamás vio esto. Y está súper parecido. Es la misma letra y la misma cuestión como serigráfica. Exacto. Y aparte la cuestión serigráfica a mí me gusta muchísimo, me encanta, o sea, porque siento que es como la fuerza de la tinta sobre el papel, entonces me encanta, y eso sí le pedí a la diseñadora eso, ese efecto, pero me estoy dando cuenta, pues, que aquí estaba. Y esto lo hizo un diseñador de Tijuana también, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, después de estas revelaciones, pues aquí tenemos, este es digamos, una publicación que a mí me interesaba hacer del trabajo y retomo lo de la creación integral, ¿no? O sea, para mí el teatro y hacer un montaje, pues no solamente, a ver, tú muévete, hazle y demás, sino es un trabajo de todo un equipo. Y de todo un equipo que te digo que a estas alturas ya hemos trabajado un buen juntos y tenemos como un lenguaje, tenemos una manera ya de comunicarnos y de accionar. Y entonces, aquí también está en la obra, está el texto, porque creo importante siempre que promover a la dramaturgia, ¿no? Entonces, ¿cómo se promueve a dramaturgia? Pues acercando los textos a las personas. Entonces, en esto, que va a estar a disposición del público en el momento en que se haga la obra, pues bueno, trae como estas fotos de nosotras, todo el que los hizo. Bueno, ya la foto mucho mejor que de hace un momento. Eh, y bueno, vienen como que las fotos de todas las actrices, pero también viene todo el equipo creativo y también es como toda una historia, no es nada más de poner el currículum horrible, sino hacer como toda una historia de cómo llegamos a montar la obra, ¿no? Aquí son fotos de ensayos, en espacios prestados, este espacio me lo prestaron y ensayábamos en casa de una actriz, o sea, seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Y bueno, y el texto, ¿no? Entonces, Julieta tiene la culpa, es una apropiación que yo me hice de tres personajes fundamentales de la dramaturgia moderna, que es Blanche Dubois, de un tranvía llamado Deseo, Nina, de La Gaviota, y Nora, de Casa de Muñecas. Entonces, un día me pregunté, ¿qué pasaría si las ponemos esas tres juntas? O sea, y preguntándome también cómo es que estos personajes femeninos son tan reconocidos, tan alabados, tan admirados dentro del arte, dentro del teatro. Cualquier actriz se muere por hacer a estos personajes. Pero finalmente estos personajes son una ama de casa, que es Nora, una maestra de escuela desempleada, que es Blanche, y una estudiante de teatro, que es Nina. Y de repente tenemos a una desempleada, una ama de casa y una estudiante de teatro, y también son sectores dentro de nuestra propia sociedad muy vulnerables y que realmente no consideramos para escribir nuestras historias. O sea, pagamos por ir a ver a estos personajes al teatro, pero no nos detendríamos a escuchar a estas mujeres si no las encontramos en el parque. Entonces, es también una crítica entre el arte y sociedad y también el cómo
aunque aparentemente hemos avanzado, todavía nos falta un camino muy largo por cruzar la puerta hacia un verdadero eh, reconocimiento en todos los niveles, o no reconocimiento, emparejamiento de oportunidades en todos los niveles de las mujeres en este mundo, pues básicamente masculino, ¿no? Liderado por hombres, ¿no? Desde mentalmente, desde las costumbres, que ya se están abriendo las puertas, pero falta, ¡puf!, muchísimo. Entonces son estas tres mujeres que se conocen y entonces es ver cómo Blanche se puede llevar con Nora y cómo se pueden llevar con Nina. Y las tres se quedan, que eso sí resulté ser yo muy profética, desafortunadamente, pero son estas tres mujeres que van al teatro, que se encuentran en el lobby del teatro, porque hay un gran montaje polaco de Romeo y Julieta. Y ninguna de las tres puede entrar porque no tienen boleto. Entonces la puerta que quieren cruzar todo el tiempo es la puerta del teatro, es que quieren que el teatro les abra la puerta para poder entrar. Entonces son tres personajes teatrales donde el teatro les cierra la puerta. O sea, hay muchos niveles de interpretación de la obra, ¿no? Y entonces, pues sí, ya no sabemos si reír o llorar porque pues justamente queremos que el teatro nos abra la puerta para poder montar esta obra, ¿no? Y lo que tiene Julieta es que, digo, aquí hablando de teatro, te estoy dando toda esta explicación un tanto metafórica y conceptual de la obra, pero no es que sea una obra que si no conoces a los otros personajes no vas a entender nada. Al contrario, si los conoces vas a tener como un nivel como de entendimiento de la obra, pero y si no, lo que vas a ver son tres mujeres comunes, tres mujeres que te aseguro yo que conoces perfectamente, con los que te vas a identificar perfectamente y las vas a también ver luchando por las cosas que luchan. Entonces, pues esperemos a ver. Esperemos que muy pronto ya las puertas de ese teatro por fin se abran para que se lleve la producción y que podamos ver, curiosamente, que se abran las puertas para que podamos ver cómo a estas mujeres quieren cruzar esa otra puerta. En el caso de Julieta tienen la culpa. Bárbara, muchas gracias por compartir no solamente el avance de Julieta tiene la culpa, sino por compartirnos todo ese, no sé, siento que hablamos de todo un camino, ¿no? Desde un Tijuana en un momento, ¿no? Desde el Tijuana de la ventana amarilla y de la cucaracha, la teoría y práctica, ¿no? De la muerte de la cucaracha, hasta un Julieta tiene la culpa, que nada más nos permite visualizar algo que a mí ha parecido muy, muy fundamental, ¿no? Este carácter del creador integral, no abandonar esa idea de vamos a crear mundos, pero a ponerlos a girar en su totalidad con con todo el cuidado y con todo el respeto de lo que implica generar nuevos mundos. Entonces, bueno, muy agradecido por esta conversación, por encontrar las coincidencias, ¿no? Esta última que nos acabas de Oye, mostrar. estuvo muy freak el asunto. Todo eso, el panorama de la Tijuana de los 90, ¿no? Y de cómo, como bien dices, creo que generó cosas que hasta la fecha pues podemos ver, ¿no? En referentes no solo que están aquí, sino nacionales como tú. Y bueno, pues muchas gracias por compartir las letras, por compartir los escenarios. Todos queremos ver ya Julieta tiene la culpa y bueno, más montajes de Bárbara Colli. Muchas gracias. ¿Algo que quieras? No, muchas gracias a ti. Bueno, me ha encantado estos espacios que me ha brindado este festival de Frontera y Puente de Ideas, de Frontera a Puente de Ideas. Y pues estoy muy agradecida y muy emocionada que me hayan invitado ahora a participar, a ser parte de ello. Me da alegría y tristeza, porque ¿por qué me invitan ahorita que no puedo ir? Me hubieran invitado cuando podía ir. Pero aunque sea así, hemos estado como muy cerca, he mantenido este lazo con Tijuana entre todo este caos. Pues nos hemos mantenido muy en contacto y siento que Tijuana, que la frontera en sí
es el lugar donde no habría que seguir ninguna regla ni ningún canon. Creo que es el lugar nato de la creación, de lo híbrido, del cruce, del mestizaje, de donde no habría que pedir permisos, donde tendría que suceder las cosas y tener un teatro fuerte, vivo. Yo bueno, nací en Mexicali, empecé a hacer teatro en Mexicali, pero para mí Tijuana para mí es un punto clave en mi vida, no solamente en mi formación, desde el espíritu que tiene Tijuana, desde todas las cosas que pasaban ahí, y bueno, porque los 90 siempre fue una época muy peculiar, entonces amo haber estado ahí, y aunque a veces siempre se confunden y creen que yo nací en Tijuana, a veces no los corrijo, digo, sí, también soy tijuanense. Entonces, pues bueno, me encanta, los invito a todos a que le echen un ojo, bueno, que le echen un ojo a mi página, que es www.barbaracolio.com. Ahí están algunos de mis textos, los cuales pueden hacer, y está bueno, también el link en mi página de YouTube, lo que tú ya viste de no puedo olvidar no puedo ignorar lo que dijiste. También es un trabajo que se hizo a raíz de habernos quedado suspendidas con Julieta. Eh, Hicimos todo el equipo también una reacción a eso, es una reacción creativa a vivir esta pandemia y vivir este cierre y vivir este tiempo al que todavía estamos transitando, pero no sabemos muy bien qué va a seguir ni cómo vamos a salir de él. Y entonces ante eso, el impulso creativo yo creo que es lo que nos puede salvar a buen puerto. Y para el que vea luego eso, para el que vea luego eso y no sepa qué significa esto, bueno, luego vas a ver. Luego vas a ver qué tal y ya con esto me despido. Gracias. Con este sonido que después descubrirán quienes vean el video, nos despedimos. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.